Algunos misterios históricos parecen tan improbables que es difícil creer que realmente sucedieron. En algunos casos, el misterio finalmente se resuelve años o incluso siglos después. Pero algunas de estas investigaciones persisten y la verdadera versión de los hechos nunca se descubre. Número 10. El misterio de lo que le ocurrió a Fred Atkins, un agente de policía de 23 años, ha desconcertado a los investigadores por más de un siglo. De manera sorprendente, tenemos una descripción muy precisa de los eventos de esa mañana, pero el responsable de su muerte nunca ha sido identificado. Y dado que ha pasado tanto tiempo, es extremadamente improbable que el caso alguna vez se resuelva. Eran las primeras horas de la mañana del 23 de septiembre de 1881. En algún momento temprano esa mañana, decidió dar un paseo hasta The Knoll, una casa grande en la zona. En ese tiempo, había ladrones activos en la zona, y él planeaba caminar alrededor de la casa para asegurarse de que estuviera bien asegurada. Dentro de la casa, el mayordomo, que se llamaba Señor Short, escuchó lo que creyó que era un disparo alrededor de la 1:15 de la madrugada. Y al principio, creyó que eran sonidos que venían de algún lugar dentro del edificio. Saltó de la cama y empezó a buscar por la casa, y mientras lo hacía, se encontró con una ama de llaves que también había sido despertada por el ruido. Revisaron cada una de las habitaciones interiores y se sintieron aliviados al ver que todo estaba seguro. Sin embargo, al acercarse a la puerta principal, se preocuparon al escuchar a alguien quejándose afuera. El señor Short abrió la puerta y, para su horror, encontró a Atkins tirado en el suelo. De inmediato fue evidente que había sido herido con un arma de fuego y el dueño de la casa, el señor Poiskeki, fue alertado sobre la situación que se estaba desarrollando. Se comunicó con la policía y varios oficiales acudieron rápidamente al lugar. Se determinó que Atkins había recibido 3 disparos, por lo que necesitaba asistencia médica urgente. Fue llevado de inmediato a la estación de policía de Kingston, ya que el hospital más cercano estaba demasiado lejos, y ahí fue examinado por el Dr. Roots. Mientras le atendían las heridas a Atkins, el agente logró explicar que no vio nada sospechoso en la casa cuando se acercó, pero luego vio una linterna en la oscuridad y al menos 2 personas susurrando. En el siguiente momento, recibió impactos en el pecho, el abdomen y el muslo izquierdo. Eso fue lo último que recordó y, desafortunadamente, falleció a causa de sus heridas un día después. Los terrenos de la casa fueron inspeccionados a fondo y se encontró una linterna en el suelo junto con una palanca. Quedó claro que Atkins había tropezado inadvertidamente con un robo en proceso y que sus atacantes lo vieron venir mucho antes de que él los notara. Esto les facilitó tenderle una emboscada y escapar antes de que alguien más se diera cuenta. Se ofreció una recompensa de 100 libras a quien pudiera identificar a los atacantes, pero nadie había visto nada, así que el caso pronto se quedó sin pistas. Hasta el día de hoy, nadie ha sido señalado como sospechoso, y el caso de Atkins sigue siendo un misterio sin resolver. Número 9. Cuando alguien desaparece, es de suma importancia que se reporte como desaparecido lo más rápido posible para que la policía pueda comenzar a investigar lo antes posible. Por lo tanto, en el caso de un hombre llamado Lloyd Gaines, su desaparición nunca fue reportada y por eso su caso nunca se ha resuelto. Lloyd nació en Water Valley, Mississippi, en 1911. Después del fallecimiento de su padre cuando tenía 15 años, él y su familia se mudaron a San Luis, Missouri. Con el tiempo obtendría una licenciatura en Historia de la Universidad Lincoln y tenía la intención de estudiar Derecho. Sin embargo, se le negó porque no cumplía con los criterios raciales de la escuela y le dijeron que tendría que cursar sus estudios en otro lugar. El estado de Missouri le ofreció pagar sus estudios en otro lugar, pero Lloyd rechazó la oferta y demandó a la escuela que le había negado la entrada. La Corte Suprema finalmente decidió que las escuelas debían ofrecer educación igualitaria a todos, sin importar su origen, cultura o raza, y si no lo hacían, tendrían que construir una segunda escuela para acomodar a los estudiantes adicionales. Esto resultó en la creación de la Facultad de Derecho de la Universidad Lincoln, que fue construida por la Asamblea General de Missouri. La escuela abrió en el otoño de 1939 y todos los involucrados esperaban que Lloyd fuera uno de los primeros estudiantes en inscribirse, pero extrañamente estuvo ausente. Además, los abogados que lo habían representado decidieron volver a ir a la corte, ya que creían que los materiales de estudio de la nueva escuela eran de baja calidad. Pero no pudieron ponerse en contacto con Lloyd, quien hasta ese momento no había sido visto durante varios meses. Se sabe que Lloyd había decidido buscar trabajo mientras se construía la escuela y les dijo a algunos de sus amigos y familiares que planeaba viajar a Kansas City. También planeaba quedarse una noche en Chicago.
También se sabe que llegó a Chicago, ya que varios testigos declararían que se había estado quedando en una casa de una fraternidad universitaria. Una noche, dijo que iba a salir a comprar unas estampillas, pero nunca regresó. Tan pronto como se hizo evidente que había desaparecido, se realizaron búsquedas y se distribuyeron carteles con detalles de su caso, pero no se pudo localizar a Lloyd. Algunas personas empezaron a especular que se había ido a México para comenzar una nueva vida, cansado de la política. Otros creían que había sido víctima de un crimen debido a su papel en el caso de la Corte Suprema. Pero esto era mera especulación. Nunca se inició una investigación oficial, ya que no se sabía si Lloyd simplemente se había mudado. Y aunque algunas personas siguieron buscándolo, nunca se encontraron más pistas sobre su paradero. En 2006, Lloyd recibió un título honorario de la escuela que ayudó a fundar, y su licencia de abogado fue aprobada póstumamente. Sus esfuerzos por lograr la igualdad en la Facultad de Derecho todavía se mencionan hoy en día, a pesar de que nunca tuvo la oportunidad de convertirse en abogado. Número 8. En 1734, el gobernador Jorge Burrington, originario de Devonshire, Inglaterra, apenas sobrevivió a un ataque de los residentes de un asentamiento en Cape Fear, condado de Brunswick, Carolina del Norte. El padre de Burrington era un firme partidario del rey Jorge I, por lo que fue nombrado gobernador propietario de Carolina del Norte. Se mudó a América en 1723 y prestó juramento al cargo al año siguiente. El condado de Brunswick se había convertido en el hogar de un grupo de colonos de Carolina del Sur, pero se descubrió que su presencia allí era ilegal. El asentamiento fue establecido por dos hombres, Maurice Moore y su cuñado Edward Mosley, pero habían reclamado tierras que no les pertenecían. Cuando el gobierno se enteró de esto, Burrington fue enviado a la zona para investigar y de inmediato anuló los títulos de propiedad de las tierras del grupo. Luego invitó a grupos de personas de su elección a tomar posesión de la tierra y establecer una ciudad llamada Newtown, ahora conocida como Wilmington. Debido a esto, el asentamiento fracasó rápidamente y, en represalia, expulsaron a Burrington de la zona, lo que llevó a que varios de sus seguidores fueran atacados y perdieran la vida en el proceso. Burrington huyó del país hacia Inglaterra y los colonos se adueñaron de Wilmington. Regresaría en 1734, pero retiró su apoyo a Wilmington. También había vendido su propiedad en Hoffield, Carolina del Norte, y así acumuló una pequeña fortuna. Hizo todo lo posible por permanecer en la política, pero gracias a lo que muchos llaman su naturaleza abrasiva y alborotada, fue destituido de su cargo como el primer gobernador real de Carolina del Norte. Había tenido enfrentamientos con la Asamblea Colonial en varias ocasiones y con terratenientes influyentes de la región. Se había vuelto físicamente violento con las personas en muchas ocasiones, había robado caballos, hecho amenazas contra la vida de la gente y era visto más como un problema que como un beneficio. Incluso se presentaron quejas contra Burrington en Inglaterra y el Consejo de Comercio fue informado por el jefe William Smith de que era inestable e incapaz de ser líder de ningún tipo. Como resultado, no tuvo más opción que mudarse a Londres, donde tenía la intención de retirarse y vivir una vida tranquila. Pero este no fue el caso. El 22 de febrero de 1759, Burrington decidió salir a caminar por St. James's Park, un área que se había hecho conocida por ladrones y otros crímenes. Se cree que el grupo de ladrones lo notó y pensó que sería un blanco fácil. Burrington, quien ya tenía más de 70 años en ese momento, se defendió valientemente, pero no pudo ahuyentar a sus atacantes. A la mañana siguiente, lo encontraron sin vida en un canal en el área de Birdcage Walk del parque y se determinó que había caído o lo habían arrojado al agua, lo que llevó a su fallecimiento. Como se encontraron señales de una lucha violenta, su caso fue clasificado como homicidio, resultado de un robo fallido. Pero como nadie había presenciado la pelea, nunca se pudo encontrar más evidencia y los atacantes de Burrington nunca fueron identificados, dejando su caso sin resolver. Número 7. Hanan Mansur nació en algún momento a mediados de la década de 1930 en las montañas Shouf en Líbano. Su familia era muy conocida en la zona y ella creció con muchas comodidades en Beirut. Ella era muy cercana a su hermano Nabi, quien se hizo muy conocido en la sociedad libanesa. Pero un día, Nabi perdió la vida en un accidente de avión y su fallecimiento, comprensiblemente, tendría un efecto profundo en Hanan. Cuando tenía 20 años, se casó con Farouk Mansur, quien trabajaba como oficial de policía y también provenía de una familia adinerada del país. Se establecieron en una casa grande en Beirut y con el tiempo tuvieron 3 hijos. Se dice que era intensamente protectora y dedicada a su familia, pero en un momento le diagnosticaron una peligrosa afección cardíaca por la que necesitaba una cirugía especializada.
Decidió viajar a Estados Unidos para el procedimiento, pero antes de irse, le entregó sus joyas a su hermano, Hercule, pidiéndole que las mantuviera a salvo hasta que pudiera regresar. Se cree que el procedimiento se realizó en Richmond, Virginia, y ahora se sabe que su condición fue causada por sus 3 embarazos, los cuales afectaron su corazón. Esto se supo después de que nació su segundo hijo, pero no buscó tratamiento, y después de que nació el tercero, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El personal del hospital declaró más tarde que, mientras preparaban a Hannan para la cirugía, ella se puso extremadamente ansiosa y pidió hacer una llamada telefónica a su hija, Layla, quien en ese momento estaba viajando por Venezuela. Ella no pudo viajar a Estados Unidos porque había perdido su pasaporte, pero de todas formas Hannan no pudo contactarla, ya que la llamada no se pudo completar. La operación se realizó según lo planeado a pesar de su ansiedad, pero debido a complicaciones durante el procedimiento, Hannan falleció a la edad de solo 36 años, el 11 de marzo de 1972. Cabe señalar que Hannan había hablado con su esposo sobre su fallecimiento 2 años antes de que se realizara la cirugía. Ella le dijo que se reencarnaría y que cuando regresara del más allá tendría muchas historias que contar. 10 días después de la cirugía fallida, comenzó a desarrollarse una extraña serie de acontecimientos. Una niña llamada Suzanne Ghanem nació en Beirut, pero su nacimiento fue precedido por sueños extraños en los que su madre veía a una mujer de 40 años que predijo el nacimiento de la niña. Suzanne nació con una marca de nacimiento en el pecho y más tarde se notó que estaba situada exactamente en el lugar donde se hizo la incisión durante la cirugía de Hannan. 16 meses después, Suzanne diría sus primeras palabras. Ella levantó el auricular de un teléfono en la casa de la familia y se le escuchó decir, «Hola Layla», el mismo nombre de la hija de Hannan que había perdido su llamada telefónica. Aunque esto ya era extraño, las cosas se volvieron aún más extrañas cuando Suzanne cumplió 2 años. Ella pudo identificar a 13 miembros de la familia de Hannan por su nombre. Esto incluía a los padres de Hannan y a sus hermanos, y nadie podía explicar cómo era posible. La familia de Hannan se enteró de esto y decidió visitar a Suzanne, después de lo cual quedaron impactados. Ella reconoció a Farouk, puso su cabeza en su pecho de la misma manera que solía hacerlo Hannan y lo regañaba después de que él se volvió a casar, recordándole que le prometió amarla solo a ella para siempre. Se ha especulado que este fue un caso claro de reencarnación, pero muchos expertos han quedado desconcertados por estos eventos y nunca han encontrado una explicación plausible. Número 6. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que los vikingos llegaron hasta América del Norte y Terranova mientras exploraban el mundo alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero el descubrimiento de la piedra rúnica de Kensington podría cambiar esa parte de la historia para siempre. En 1898, un hombre sueco llamado Olaf Åhman se mudó a América y se estableció en Minnesota. Compró un terreno a las afueras de Kensington y un día, mientras él y su hijo caminaban por la propiedad, vio algo extraño. En las raíces de un árbol vio una gran pieza de arenisca y decidió investigar más a fondo. Logró sacar la losa del suelo y al principio no le dio mucha importancia. Pero luego su hijo notó que tenía unas marcas extrañas que nunca habían visto antes. Decidieron llevar la piedra de regreso a su casa de campo, lo cual no fue nada fácil debido al peso de la piedra. Cuando la noticia del descubrimiento se difundió, la piedra fue examinada por O.J. Breda, un profesor de la Universidad de Minnesota, y él descubrió que las marcas extrañas eran runas escandinavas. Pero añadió que creía que la piedra era una falsificación y fue dejada en la granja sin que se realizara ningún estudio adicional. Permaneció en los terrenos de la granja hasta 1907, cuando fue redescubierta por Hjalmar Holland, un historiador noruego. Se sintió intrigado por las runas que contenía y ofreció comprarla a Åhman, quien aceptó su dinero con gusto. Holland estudió las runas durante toda una década y concluyó que no era una simple falsificación. Había estado en la granja durante muchísimo tiempo. En cuanto a lo que estaba escrito en la piedra, Sven S. Asbjörk, un lingüista originario de Alexandria, Minnesota, pudo traducir las runas al latín y luego al inglés, y resultó ser una lectura muy interesante. Cuentan la historia de 30 exploradores del norte de Europa que viajaron desde Vinland hacia el oeste. Un día, algunos de los hombres decidieron ir a pescar. Cuando regresaron, se sorprendieron al descubrir que 10 miembros de su grupo habían sido atacados y ya no estaban vivos. Además, hablaba de exploradores que habían quedado atrás en la costa, a la que se tardaba 2 semanas en llegar. Aunque todo esto era muy intrigante, lo que ha dejado perplejos a los estudiosos es la fecha en la que las runas fueron inscritas en la piedra. Está fechada en 1362, 130 años antes del primer viaje transatlántico de Cristóbal Colón.
Si la piedra es realmente genuina, podría poner en duda los hallazgos de los historiadores que creen que los vikingos solo llegaron a esa zona mucho después. Pero el debate sobre si la piedra es falsa o no sigue vigente hoy en día. Ha sido repetidamente descartada como un engaño, ya que algunas personas creen que Omen, o alguien que él conocía, talló las runas en la piedra, después de lo cual fue revelada al mundo. Solo el tiempo dirá si se encontrarán más respuestas, pero por ahora, la piedra rúnica de Kensington sigue siendo un misterio cautivador que quizá nunca se resuelva por completo. Número 5. Cuando los investigadores deciden reabrir casos sin resolver, siempre hay esperanza de que se encuentre nueva evidencia y que finalmente se identifique al culpable del crimen. Pero hay un misterio que es tan antiguo que puede que permanezca sin resolverse para siempre. El caso comenzó en 1991, cuando los pueblos perdidos del condado de Anne Arundel, conformados por un grupo de antropólogos, empezaron a estudiar un sitio en Maryland, ahora llamado Annapolis, que data del siglo XVII. El objetivo del proyecto era encontrar y estudiar asentamientos que existieron en la zona hace mucho tiempo y aprender lo más posible sobre su estilo de vida, creencias y tradiciones. Durante sus estudios, se toparon con un sitio llamado Levy Neck, donde hicieron un descubrimiento extraordinario. Mientras excavaban un sitio, descubrieron restos que habían sido dejados en el sótano de una casa que data del siglo XVII. Douglas Owsley determinó rápidamente que pertenecía a un hombre y que probablemente provenía de Europa. Una inspección más detallada mostró que los dientes y la columna vertebral estaban dañados y se concluyó que la persona a la que pertenecían los restos había enfermado gravemente o había sido sometida a un trabajo muy duro. Esto llevó a los historiadores a creer que el cráneo pertenecía a un sirviente por contrato que no tenía otra opción más que obedecer a su empleador mientras vivía en el área de la bahía de Chesapeake a mediados del siglo XVII. Se sabe que durante esa época, los jóvenes viajaban a la zona para firmar contratos de servidumbre. Luego eran puestos a trabajar como agricultores, artesanos o peones, y rara vez volvían a obtener su libertad. Por lo general, cada uno de estos trabajadores estaba contractualmente obligado a trabajar para sus empleadores durante al menos 4 años, después de lo cual su deuda quedaba saldada. Pero en muchos casos eran obligados a trabajar hasta el punto de la extenuación todos los días, y fallecían mucho antes de que terminara su contrato. Una arqueóloga llamada Jane Cox también estuvo involucrada en el estudio en ese momento. Y gracias a otros artefactos que se encontraron, como un sello de ventana de 1663 y una moneda que data de 1664, se determinó que el hombre probablemente falleció entre 1665 y 1675. Durante ese tiempo, se estaba considerando una ley que impediría a los dueños de sirvientes por contrato enterrarlos de manera privada. En el pasado, muchos sirvientes eran maltratados gravemente y cuando sucumbían a sus heridas, simplemente los enterraban para encubrir el abuso al que habían sido sometidos. Este parecía ser el caso de este esqueleto en particular. Se determinó que el hombre se había roto la muñeca mientras se defendía de un golpe fuerte y que murió poco después, probablemente a manos de la misma persona. La identidad de la víctima obviamente nunca se determinará y por lo tanto su atacante probablemente tampoco será identificado, dejando este caso como un misterio que seguirá desconcertando a los expertos durante muchos años más. Número 4. En diciembre de 1908, una anciana llamada Marion Gilchrist vivía en Glasgow, Escocia. Ella era dueña de una casa en Queen's Terrace, en West Princess Street, y según todos los informes, era una mujer muy adinerada. Pero el 21 de diciembre de ese año se convertiría en el centro de un caso de homicidio que aún no ha sido resuelto, a pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores de la época y de la era moderna. Esa noche, Marion envió a su sirvienta, una joven llamada Helen Lambie, al centro de la ciudad para comprar un periódico vespertino. Helen probablemente estaba contenta de salir de la casa por un rato y dijo que regresaría en unos 10 minutos, pero en el camino se encontró con el vecino de Marion, el señor Adams, y los dos comenzaron a conversar. Cuando Helen regresó a la casa, el señor Adams decidió acompañarla, ya que probablemente quería asegurarse de que llegara a casa sana y salva. Pero cuando Helen abrió la puerta de la casa, se encontró con una escena que nunca hubieran podido imaginar. Ella le diría a las autoridades que vio a un hombre salir corriendo desde el interior de la habitación de Marion. Él pasó detrás de ella y bajó corriendo las escaleras, logrando escapar sin problemas. Helen se quedó en shock y empezó a buscar por toda la casa, revisando primero la habitación de Marion, luego la cocina y después el comedor. Allí, se sorprendió al encontrar a Marion sin vida, y era evidente que había sido atacada por el hombre que había visto huir del edificio. Soltó un grito horrible y salió corriendo de la casa, donde se encontró de nuevo con el señor Adams.
Ambos miraron a ambos lados de la calle para ver si el atacante seguía visible, pero había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. La calle estaba completamente silenciosa y mandaron llamar a un doctor que también se llamaba Adams. Lo llevaron al comedor donde examinó a Marion y determinó que había sido golpeada en la cabeza con un pedazo de madera de la pata rota de una silla. La policía fue informada y comenzaron una investigación. Descubrieron que las lámparas de gas en la habitación de Marion habían sido encendidas por su atacante y que él olvidó llevarse su caja de cerillos cuando huyó. Claramente había estado buscando robar algo, ya que una caja de madera que contenía los papeles privados de Marion había sido forzada. Algunos de los papeles habían sido dejados en el suelo y entonces se sugirió que él estaba buscando algo muy específico, ya que varias piezas de joyería valiosa habían sido dejadas en un tocador donde Marion las había colocado. Estaban a la vista y cualquier ladrón oportunista las habría robado antes que cualquier otra cosa. También se había dejado joyería en varias de las otras habitaciones y en conjunto se encontró que valía alrededor de 3,000 libras, pero permanecieron intactas. Solo una pieza de joyería, un broche de diamantes, había sido robada. Helen declaró que la persona culpable que había visto tenía entre 25 y 30 años. Ella creía que medía alrededor de 5 pies con 8 pulgadas de alto y agregó que tenía el cabello oscuro, estaba bien afeitado y llevaba un abrigo gris claro con un sombrero de tela. Pero una chica que pasaba por la casa cuando el hombre huía dio una descripción muy diferente y agregó que casi la tira al suelo cuando pasó corriendo junto a ella. Durante la investigación resultante, se determinó que un hombre llamado Oscar Lescheiner, originario de Alemania, era el principal sospechoso. Oscar, quien había llegado a Glasgow un mes antes y usaba el alias Slater, había estado tratando de vender una boleta de empeño de un broche de diamantes. La policía llegó a su departamento para interrogarlo, pero descubrieron que él y su acompañante, una mujer francesa llamada André Antoine, se habían ido a Liverpool y luego a Nueva York. Se ofreció una recompensa de 200 libras por información y Oscar finalmente fue arrestado. Fue juzgado en Glasgow y declarado culpable. Solo después de cumplir 19 años en prisión fue exonerado. Recibió una gran compensación por su encarcelamiento injusto y el verdadero atacante de Marion nunca fue identificado. Número 3. La persona que acabó con la vida de Giorgos Koval-Koresis, un oficial de la Marina greco-estadounidense que comandó el Saratoga durante la Guerra Civil estadounidense, nunca ha sido identificada y su caso sigue frustrando a las autoridades hasta el día de hoy. Giorgos nació en Kíos, Grecia, en 1816, pero su vida comenzó con dificultades. A la edad de 6 años, fue secuestrado por los turcos durante la Guerra de Independencia de Grecia y fue enviado a Estados Unidos después de que su padre pagara el rescate para su liberación. Allí, vivió en Vermont con el capitán Alden Partridge y su familia y asistió a una academia militar. De adulto, se unió a la Marina y solo se retiraría en 1867 después de una larga y destacada carrera militar. Se estableció en Litchfield, Connecticut con su esposa, pero 5 años después planeó un viaje a Nueva York. Se sabe que emprendió el viaje con alrededor de $8,000 en su poder y que llevaba un paraguas, así como un bastón que contenía una hoja oculta. Cenó en el restaurante Ward, después de lo cual fue a una farmacia a comprar 2 sobres y algo de papel para escribir. Salió de la tienda a las 10:35 p.m. y fue visto caminando hacia el muelle, pero nunca llegó allí. Mientras caminaba por la calle Clinton, alguien lo atacó con un arma de fuego y le quitó la vida. Y cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron su paraguas y su bastón tirados junto a él. Y al otro lado de la calle, encontraron un arma de fuego y un cuerno de pólvora, y la bolsa vacía de Jorge, que contenía su dinero en efectivo, fue encontrada tirada en el suelo cerca del muelle, completamente vacía. La policía anunciaría más tarde no solo que el culpable se llevó $8,000, sino que se creía que había robado acciones por un valor de alrededor de $80,000. Las autoridades hicieron todo lo posible para encontrar al responsable, pero como no había testigos que pudieran identificar a un sospechoso, la investigación se estancó. Se dibujaron 2 mapas de la escena del crimen, los negocios que Jorge visitó esa noche y el ángulo probable del ataque, pero fueron de poca utilidad para la policía, sin una descripción del atacante. El dueño de la farmacia fue la última persona en verlo con vida y solo pudo decirle a la policía que George le había preguntado por la ruta más rápida hacia los muelles, después de lo cual siguió su camino. El caso nunca se ha resuelto y es extremadamente improbable que alguna vez sepamos quién le quitó la vida a George antes de huir con una pequeña fortuna. Número 2. El caso de Jean Townsend es otro más que ha permanecido sin resolverse durante décadas y por eso es uno que a menudo discuten los historiadores en Inglaterra. Jean nació en South Ruislip, Inglaterra, en 1933.
Después de cumplir 21 años, empezó a trabajar en el departamento de vestuario de un teatro en el West End de Londres. Se consideraba que tenía muy buena reputación y, según todos los relatos, era muy inteligente y encantadora. Pronto se hizo amiga de varios actores famosos de teatro y cine, y varias personas dirían después que casi nunca se le veía bebiendo alcohol. El 14 de septiembre de 1954, Jan estaba pasando tiempo con algunos de sus amigos en el Pyramid Club. Ella visitaba el club con frecuencia desde que era miembro y estaba ubicado cerca del teatro donde trabajaba. Sus amigos luego le dirían a la policía que ella decidió irse a casa alrededor de las 11 de la noche esa noche, pero a la mañana siguiente quedaron en estado de shock cuando les informaron que Jean ya no estaba viva. La última vez que la vieron fue cuando salió de la estación South Ruislip, después de lo cual caminó hacia su casa, y a la mañana siguiente la encontraron sin vida en un terreno baldío en Ruislip, y rápidamente se determinó que su atacante había usado su bufanda negra y dorada para estrangularla. Se había especulado que su vida terminó en otro lugar, ya que parte del pasto alto en el área estaba aplastado. Su bolso, zapatos y calcetas fueron encontrados a poca distancia, y no tenía señales de violencia en su cuerpo. Al principio, se sugirió que había sido asesinada por alguien de una base militar cercana y que esa persona ya se había ido del área. Pero la policía no apoyó esa teoría. Un testigo describió haber escuchado a una mujer pidiendo ayuda alrededor de la medianoche de esa noche y que luego oyó a dos hombres discutiendo. Increíblemente, estos dos hombres fueron localizados, pero afirmaron no tener conocimiento del ataque a Jean y no pudieron ofrecer información adicional. Durante la investigación, los oficiales reconstruyeron los pasos de Jean. Supieron que ella salió de la estación alrededor de las 11:45 p.m. y se especuló que después consiguió que alguien la llevara o que fue obligada a subir a un vehículo en contra de su voluntad, ya que la policía estaba segura de que no conocía a su atacante. Al no haber más avances, se mostraron mensajes en los cines pidiendo que cualquier persona que estuviera en el área del ataque se pusiera en contacto con las autoridades. Poco tiempo después, un tintorero, como se les llamaba en ese entonces, informó a la policía que un hombre estadounidense con rasguños en la cara había llevado ropa rota que estaba manchada con material biológico. Más tarde se supo que varias mujeres habían sido atacadas en esta zona y que al menos una de ellas casi perdió la vida por estrangulamiento. A partir de entonces, se les dijo a las mujeres que caminaran en grupo por la noche y que evitaran estar al aire libre después del atardecer. El atacante de Jean nunca fue identificado y otra mujer, Diana Sooty, perdería la vida de la misma manera 2 años después. Mucha gente cree que había un asesino serial activo en la zona en ese momento, pero como nunca arrestaron a nadie, esto sigue siendo solo una teoría. Número 1. La idea de un ataque desde un vehículo en movimiento nos parece un concepto moderno, pero parece que una mujer de 51 años llamada Mary Gunn pudo haber sido víctima de un ataque así en 1913, aunque algunos historiadores creen que la mataron por accidente. Mary provenía de North Ayrshire, en Escocia, y se convirtió en una de las primeras telefonistas del país. En 1913 se mudó con su hermana Jessie y su esposo Alexander cerca de Porton Porting Cross, donde cada uno de ellos tenía la intención de disfrutar al máximo su jubilación. El 18 de octubre de ese año, una tormenta estalló en la zona y Mary, Jessie y Alexander decidieron pasar un tiempo en la sala de su casa. Las dos mujeres estaban tejiendo mientras Alexander les leía del libro At Sandwichport de W. W. Jacobs. Las cortinas de la habitación se habían dejado abiertas y Alexander estaba sentado en su silla, de espaldas a las ventanas. Era una noche acogedora y tranquila, salvo por la tormenta, pero alrededor de las 8:30 p.m. eso cambió. De repente, alguien disparó 6 veces a través de la ventana de la casa, y más tarde se determinaría que el atacante había usado un arma corta pesada. Jesse fue alcanzado 2 veces en la espalda y cayó de inmediato. Uno de los proyectiles impactó el libro que Alejandro estaba leyendo y luego lo alcanzó en el dedo índice. 2 más impactaron su silla y otros 2 golpearon el exterior de la casa. Desafortunadamente, el destino de María fue mucho peor. Mientras que Jessie tenía heridas graves en la espalda y en un riñón, recibiría tratamiento en la enfermería de Kilmarnock y se recuperaría por completo. En cuanto a María, fue alcanzada 3 veces, una de ellas en el corazón, y falleció al instante. Alejandro corrió a una granja vecina para pedir ayuda y llamaron a un médico y a la policía. Se hicieron moldes de unas huellas encontradas afuera de la casa y se registró la zona circundante, incluyendo el bosque de Artnell, pero sin éxito. Como Alejandro había visitado un mercado de ganado ese día y se sabía que llevaba bastante dinero, se sugirió que se trató de un robo que salió mal. Pero como no se llevaron nada de la casa, esa teoría se vino abajo rápidamente. Como nadie escuchó ladrar a los perros de la propiedad esa noche, se cree que el atacante conocía a las víctimas.
Se identificaron varios sospechosos, incluyendo a Alexander McLaren, quien pudo haber esperado iniciar un romance con Mary, pero luego fue descartado como sospechoso. Otros han sugerido que Alexander había fingido el ataque, pero nunca se encontró evidencia que respaldara esta teoría, y Jesse confirmó que los disparos provenían del exterior del edificio. El caso se enfrió rápidamente, y como nunca se encontraron más pistas, el caso de María nunca se resolvió. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.